Ya estamos en este estudio junto a Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos. Y esta conversación se basa en un estudio que elabora mensualmente Ipsos a nivel mundial también y que releva las principales preocupaciones de los ciudadanos en distintos países del mundo. Miguel, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta noche. Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Gracias por la invitación. Primero, ¿qué podemos decir respecto a las principales preocupaciones, valga la redundancia, así se llama este estudio que elaboran mensualmente? Lo mencionábamos, lo conversábamos ahí fuera de cámara. ¿Y cómo se compara, por ejemplo, las preocupaciones que tienen actualmente los chilenos con las preocupaciones que hay en el resto del mundo? Considerando, por ejemplo, contexto económico, contexto mundial en materia de seguridad también, en todos estos contextos que estamos viviendo épocas bien agitadas en el mundo. Sí, bueno, este es un estudio que Ipsos hace desde el año 2014, todos los meses de manera ininterrumpida. Se incluyen desde hace poquito 29 países del mundo. Chile está incluido en el ranking de preocupaciones desde el año 2018, así que tenemos ya historia de más o menos 5 años de mediciones. Y lo que se ha tomado hoy día la agenda de las preocupaciones en el mundo viene a ser el tema económico. La inflación, de hecho, es el principal problema que afecta desde el punto de vista de las preocupaciones a los ciudadanos mundiales, a estos 20.000 personas que entrevistamos en los 29 países del mundo. Chile no es la excepción, hay un clima en general de mucho pesimismo con el tema económico, eso lo vemos en esta encuesta y en otros estudios también. Y la diferencia que tenemos en general con el promedio global es esta preocupación altísima por el tema del crimen y la violencia junto con la delincuencia, que hoy día se instala por segundo mes consecutivo, que instala a Chile, de hecho, como el país más preocupado de este problema en los 29 países. Una situación bastante preocupante y por primera vez se da en el estudio. Claro, ¿y cómo se explica esta preocupación mayoritaria que hay aquí en Chile respecto a los temas ligados a la seguridad, considerando que todo el mundo está enfrentando esta época de inflación que se ha ido sosteniendo principalmente por la pandemia, luego por el contexto también de la guerra entre Rusia y Ucrania y que ha elevado el costo de la vida en gran parte del mundo? También aquí en Chile tenemos algunos factores locales que han impulsado quizás la preocupación por la ciudadanía respecto a la seguridad. Sí, ahora, efectivamente el tema de la inflación ha venido subiendo y va seguramente a ocupar los primeros lugares dentro de los próximos meses. Es lo que nosotros vemos en la línea de tendencia que vamos siguiendo todos los meses. Ahora, el fenómeno del crimen y la violencia como la principal preocupación tiene en realidad varias aristas en nuestro país. No es solamente ligado al tema de la delincuencia. Estamos pasando por un proceso complejo también en términos del recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur. Eso se suma a todo el problema, digamos, delictual más típico. Y por otro lado, también venimos de un proceso bastante violento en términos del enfrentamiento social que hubo desde el 2019. Hay que pensar que si uno mira los indicadores antes del 2019, las preocupaciones eran bastante distintas en el país respecto de lo que se ve ahora. Así que hubo un cambio bien interesante de observar desde el punto de vista de las tendencias ahí desde ese año. ¿Y qué podemos decir de la evolución de las preocupaciones de los chilenos desde el 2019, por ejemplo? ¿Cómo han ido evolucionando los distintos temas que generan preocupación en los chilenos y chilenas? Mira, es súper interesante mirar la tendencia porque pareciera que en el 2018 vivíamos en otro Chile. Es bien decidor el cambio probablemente, ¿no? Sí, mira, si uno se acuerda más o menos qué es lo que estaba en la conversación pública antes del 2019, antes del estallido, yo recuerdo muy claramente los medios de comunicación y en general conversaciones públicas respecto de lo que iba a pasar con la COP25 en Chile. Y este estudio es particularmente sensible a lo que va apareciendo en los medios de comunicación. Y uno lo que veía es que la preocupación, por ejemplo, del cambio climático en ese año aparecía bastante alto en comparación con otros países. Y lo que sucedió es que en realidad había debajo de la alfombra harto problema mucho más urgente que solucionar. Vino el estallido social, aumentó mucho la preocupación por la pobreza y sobre todo por la desigualdad, que estuvo durante varios meses instalado en esa posición. Y después vino el otro choque, fue la pandemia, que generó también un cambio a nivel global respecto de las preocupaciones. Se mantuvo casi un año, yo te diría, como la principal preocupación en los 29 países que estamos midiendo. ¿Y qué cambios pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia, en medio de la pandemia, ya principios de 2020, hasta probablemente finales del año pasado, del año 2021, cuando ya comenzó poco a poco a bajar quizás la preocupación por la pandemia? Sí. ¿Cómo evolucionó la preocupación de la ciudadanía en ese periodo de tiempo? Sí, mira, más o menos a mitad del año 2021 el coronavirus dejó de ser la principal preocupación.
si uno mira el promedio global. En Chile fue un poquito antes incluso. ¿Antes? Sí. Y entonces lo que pasó es que en los distintos países empezaron a aparecer distintos problemas en el primer lugar. En Chile reflotó el tema de la pobreza y la desigualdad, en conjunto con la delincuencia, que hace más o menos 8 meses se tomó el primer lugar. Hay otros países que empezaron a sufrir de mayor manera el impacto de la crisis económica que vino después del coronavirus, y fue lógico que países, por ejemplo, que resintieron mucho más el problema del empleo, empezaron a tener ese como su principal preocupación. De hecho, si uno hoy día todavía mira países como España o Italia, a ellos lo que principalmente les preocupa es el desempleo, algo que acá todavía no está tan alto, pero que se da de mayor manera en esos países porque sufrieron también los efectos económicos y el impacto económico negativo de la crisis de otra manera. Y ahora, si es que tomamos en cuenta ciertos hechos, porque tú mencionabas, Miguel, que es muy sensible este estudio o la opinión pública respecto a lo que se difunde en los medios de comunicación. Tenemos ya que poco a poco ha ido bajando las tasas de ocupación. Hubo destrucción de empleos en el último índice de aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. Sí. ¿Cuánto tiempo se demora en reaccionar la opinión pública a ciertos hechos que pueden generar alteración respecto a su visión de distintas problemáticas? Sí, es una buena pregunta porque en realidad no es tan instantáneo. De hecho, si uno mira los índices... Debe haber ahí un rezago de... Hay un rezago de algunos meses. Si uno mira, por ejemplo, la tasa de desocupación de septiembre, que fue un 7,9, todavía está dentro de ciertos niveles aceptables si uno lo compara, por ejemplo, con los países de la OCDE. Hay países como los que te mencionaba, España e Italia, que están en 2 dígitos hace varios meses. España creo que es el más alto, con cerca del 12, el 13%. Y ahí ya se está resintiendo más ese problema como una preocupación más presente, digamos. Yo espero, o esperamos más bien en Ipsos, mirando los datos ya a largo plazo, que no sea una preocupación tan alta. Va a depender de mucho cómo evolucione la recesión económica que se viene anunciando. Ojalá que el mercado del trabajo pueda hacer frente al problema del desempleo, que no lo resienta tanto como ha pasado en otros países, de manera que esto no sea tan importante dentro de las preocupaciones que vamos viendo, que cada vez están más concentradas en el problema económico, considerando la inflación, pero también el problema del desempleo y de la crisis económica en general, yo diría. Ahora volvamos a hablar de la preocupación que tienen los chilenos actualmente, que tú mencionabas que es el índice más alto actualmente, respecto a la seguridad. ¿Cómo ha ido evolucionando este índice en específico en momentos previos al estallido social hasta hoy en día? Durante todo el 2018, que fue el año que nosotros empezamos a medir, el problema del crimen, la violencia y la delincuencia estuvo dentro de las 3 principales preocupaciones. ¿No ha bajado entonces de ese...? No, no es un problema nuevo, digamos. Es un problema que se viene arrastrando hace bastantes años. Lo que pasó es que después tuvimos como un shock muy fuerte, tanto con el estallido social como con la pandemia, que hizo como bajar un poco esa tensión. La gente se preocupó o estuvo más atenta a otros problemas más contingentes, pero ahora lo que pasa es que reflota un problema que es latente, que viene hace bastantes años en Chile. Y ahora, si situamos a Chile en el contexto latinoamericano, ¿cómo lo podemos comparar respecto a las preocupaciones que tienen otros países de Latinoamérica, considerando ahí las preocupaciones más altas que hay en otros países? Sí, a ver, nosotros medimos 5 países en Latinoamérica, está Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Colombia entró hace poco al ranking, al estudio. Nos parecemos bastante más a nuestros vecinos latinoamericanos que antes de la pandemia. O sea, aumentaron problemas que son típicos de esta latitud. El problema del crimen y la violencia es particularmente alto en países como México, como Perú, que están abajito de nosotros en el ranking. También aumentó la preocupación, no tanto, pero aumentó y empezó a parecerse un poco más de la corrupción, tanto financiera como política, comparado con los países latinoamericanos, cosa que antes nosotros estaba casi cayéndose del ranking de preocupaciones. Ahora sí es un tema, no está tan alto, pero yo diría que lo que uno puede así sacar como resumen de estos últimos 4 o 5 años es que comenzamos a parecernos más a nuestros vecinos en términos de qué es lo que nos preocupa, y nos alejamos un poco de este Chile medio extraño que teníamos antes de la pandemia, preocupado por cosas que quizás no eran tan relevantes a la luz de lo que pasó después con
con todos los problemas que hemos vivido. Ahora, si miramos en un panorama general las preocupaciones que evalúa este estudio, ¿cuáles podemos mencionar como las que van en alza, si es que miramos un poco hacia atrás, hace un par de meses, y cuáles son las que han ido a la baja en este último tiempo en materia de preocupaciones, tanto a nivel mundial como a nivel aquí chileno? Bueno, claramente la que salió del mapa es el coronavirus. O sea, hoy día el porcentaje promedio a nivel global es del 12% de preocupación. O sea, el 12% de la gente a nivel global se indica como un problema actual, digamos. En Chile es el 7%. 7%. El 7%. Harto más bajo, entonces. Bajó bastante, pero venía bajando ya hace varios meses. Eso es un tema, digamos, es un hallazgo central porque uno, si ve la tendencia, viene cayendo desde hace más o menos un año. Bueno, ahora coincide con todo el relajo respecto de las medidas. Me parece que probablemente se va a mantener ahí a no ser que aumenten los casos, por ejemplo, los contagios. Otra tendencia relevante que comentaba antes, un poco el aumento por la preocupación por la corrupción financiera. Yo creo que ha sido también un tema de discusión dentro de todo el debate. ¿Eso a nivel mundial o aquí? No, a nivel chileno. A nivel chileno. Ha ido aumentando. La inflación hoy día es el top en el ranking de las preocupaciones. Es un 41% a nivel global. O sea, 4 de cada 10 ciudadanos globales del mundo está preocupado con eso, por el tema de la inflación, el aumento de los precios dentro de las preocupaciones más importantes que tiene. Y ese es un número bastante alto. En Chile es bastante más que eso. ¿Y cuáles son los otros índices que han ido cayendo también y que van dejando un poco el mapa de las preocupaciones, tanto a nivel aquí en Chile como a nivel mundial? Mencionabas tú también, Miguel, la preocupación por el coronavirus, que ya está muy bajo, sobre todo aquí en Chile, 7%, que es bastante bajo si es que lo comparamos con la cifra a nivel mundial. Sí, bastante bajo. Bueno, otros indicadores han ido bajando también porque, digamos, la discusión o la preocupación central se ha trasladado a lo económico. Entonces, si uno ve ciertos indicadores que venían en alza y que se quedaron más abajo, yo claramente destacaría el problema del cambio climático, que es un problema súper urgente. Claro, desaparece del mapa y de forma bien rápida, quizás consumido por la preocupación que generó la pandemia en algún momento, Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se relaciona ahí estos índices? ¿Hay alguna correlación en la baja de uno con el aumento del otro? Sí, por supuesto. Cambia la atención, digamos, es algo natural que pasa con las personas. Cuando tú estás preocupado de ciertas cosas, dejas de lado otras porque hay algunas que son más prioritarias. En el caso del cambio climático, si bien si uno mira más la tendencia más a largo plazo, ha venido aumentando, pero ha tenido un estancamiento en la preocupación, a pesar de que el cambio climático puede generar efectos, o los está generando y los va a generar directamente sobre la economía, ¿cierto? Claro. Lo vemos con el efecto de la sequía, con los problemas que tenemos con la agricultura, por ejemplo. Parte del problema inflacionario tiene que ver con el cambio climático, no totalmente. Hay un impacto, por supuesto, de la guerra, hay un impacto del aumento de los precios de los combustibles, pero también hay una parte que viene del efecto que se da por el cambio climático, por el cambio de las condiciones que hay para producir ciertos productos que hoy día están más caros porque es más complejo producirlos. Indudablemente. Bien, Miguel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de Ipsos, muchas gracias por esta conversación sobre las preocupaciones de los chilenos y también de los ciudadanos del mundo. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Buenas noches.